Hola a todos, buenas tardes y bienvenido otra vez a la Cátedra Lorencita Villegas de Cirugía Pediátrica de la FUCS. El día de hoy vamos a hablar de Introducción a la Cirugía Fetal a cargo de Sharia Costa, residente de quinto año. Vamos a apagar los micrófonos todos y a empezar. Bueno, muchas gracias. El día de hoy, como dijo mi compañera, vamos a hacer una introducción a la cirugía fetal. Quien les habla, Sharia Costa, y mi tutora fue la doctora Silvia Aragón, cirujana pediátrica. Para empezar, la cirugía fetal va a surgir de una idea que el reconocimiento de un proceso embriológico destructivo puede ser detenido o restringido al realizar una corrección prenatal y eso hace que se detenga este proceso y esa es la fundamentación o el concepto de la cirugía. Se concibió inicialmente con el fin de prevenir la muerte fetal o neonatal temprana o para evitar daños permanentes e irreversibles en los órganos de estos pacientes. En cuanto al contexto histórico, inicia todo en 1970 en la Universidad de California en San Francisco, donde se hicieron modelos animales y se entendió un poco la fisiopatología de las anomalías y con este entendimiento fue que se postuló la detención de este proceso para evitar que al nacimiento tuviéramos una muerte neonatal. Michael Harrison en la Universidad de California es considerado el padre de la cirugía fetal y es por este mismo grupo de Harrison quienes realizaron la primera cirugía en 1982, la misma Universidad de California, hicieron una derivación en un paciente con hidronefrosis severa. Posterior a ello, en 1980, se realiza el primer reparo fetal de una hernia diafragmática congénita y en 1997 se hace el primer reparo fetal de mielomeningocele. Es importante recalcar que en 1982 se reunió un grupo de subespecialistas en medicina fetal, de cirugía pediátrica, pediatras, radiólogos, de genética, de bioética, y todos discutieron sobre este emergente campo que era la terapia fetal o la cirugía fetal. Discutieron los asuntos que vemos aquí a la derecha, la naturaleza del desorden, los criterios que se debían tener para llevar a un paciente a una cirugía o a una intervención fetal, el tipo de enfermedades y la selección de los pacientes para que pudiéramos llevarlos a este procedimiento, las metas del tratamiento, obviamente evaluar la seguridad tanto del feto como de la madre, ver la preparación o la infraestructura de los centros donde se iban a realizar estos procedimientos y pues hacer un consenso de cómo se iba a manejar esto. Actualmente tenemos unas indicaciones o unos prerequisitos ya establecidos para poder llevar a cabo una cirugía fetal. Son estos 5 que les muestro acá. Primero, tener un diagnóstico prenatal preciso y exacto de determinada patología, conocer la historia bien definida de la enfermedad y tener claro que si hacemos una intervención fetal, sí vamos a cambiar el pronóstico o el desenlace de estos pacientes. Estar seguros que se trata de una patología corregible, que si no se trata en este momento va a llevar o a la muerte fetal o a un daño irreversible de algún órgano de este feto. Se debe descartar que hayan anomalías severas asociadas y pues que haya una tasa riesgo-beneficio aceptable tanto para el feto como para la madre. Para que esto se logre, entonces hay que estadificar si es posible excluir algunas anomalías que hayan asociadas, definir el pronóstico conociendo muy bien la historia natural de la enfermedad y si se va a realizar el procedimiento, hacerlo en un centro especializado que tenga el equipo entrenado, un equipo multidisciplinario que ya tenga protocolos establecidos y un comité de ética que sepa tratar asuntos en relación con la cirugía fetal. En cuanto a los objetivos, vamos a tener el primero, el ideal sería corregir la malformación. El siguiente sería evitar que progrese la enfermedad y hacer una corrección postnatal de esa malformación o manejar una situación que está comprometiendo la vida en ese momento de ese feto y permitir que crezca y madure de una mejor manera.
Hay que tener en cuenta que esto implica riesgos y beneficios tanto para la madre como para el feto. Obviamente tiene una alta probabilidad de fracaso en algunos escenarios, entonces siempre deben sopesarse los beneficios de la intervención frente al riesgo inherente de las complicaciones tanto para el feto como para la madre, y tener en cuenta pues que tenemos riesgo de parto pretérmino, de ruptura prematura de membranas, y pues todo esto tiene que ser claro al momento de decidir si vamos a llevar o no a un paciente a una cirugía fetal. Se debe tener en cuenta también que in útero no hay una cicatrización, sino una regeneración de los tejidos, y que este fue el principio donde se vio el potencial para la aplicación de la cirugía neonatal como una panacea, pero se ha visto con el pasar de los años que no es tanto así. Sin embargo, vamos a ver que en algunos escenarios específicos sí la podemos aplicar. Acá les traigo como los 3 pilares de tratamiento. El ideal, como les digo, es la corrección prenatal. Ya vamos a hablar de los diferentes tipos o escenarios en los que se maneja, pero inicialmente la cirugía fetal fue concebida en el síndrome de transfusión feto-fetal, y ahí se aplican procedimientos con láser para la corrección de esta anomalía, coagulación o cirugías fetales abiertas, en este contexto tratando de corregir por completo el defecto. En otro escenario sería para aliviar los síntomas antes del nacimiento, generalmente con shunts, ya sean vesicoamnióticos o toracoamnióticos, o tratando de evitar que progresen ciertas patologías como la hipoplasia pulmonar en una hernia diafragmática congénita. Y en otros escenarios, simplemente optimizar esa condición del feto al nacimiento. Aquí les traigo los diferentes tipos de abordajes que tenemos para la cirugía. Tenemos un abordaje percutáneo y fetoscópico, que serían los abordajes mínimamente invasivos, y la cirugía abierta, pues que sería pues el abordaje abierto, por decirlo así. Normalmente se coloca la madre de cúbito supino, se evita que haya una compresión de la cava inferior, se hace un seguimiento ecográfico tanto para determinar cómo está ubicado el feto como para ubicar la posición de la placenta. Si se va a hacer algún procedimiento percutáneo o fetoscópico, se espera, o lo que se quiere realizar con la ecografía es evitar que se puncione la placenta durante el procedimiento. Hay ocasiones donde es imposible no atravesarla, pero lo ideal es que esto no suceda. Entonces siempre se hace bajo guía ecográfica para evitar este tipo de complicaciones. Las cirugías fetales mínimamente invasivas se realizan con pequeñas incisiones en la piel del abdomen de la madre. Lo que les digo, la ubicación de esta incisión se va a basar en la posición de la placenta y pues obviamente en la ubicación del feto y de la intervención que vayamos a realizar. En general, las agujas que se utilizan en estos abordajes percutáneos tienen una medida más o menos de 1 a 2 milímetros de diámetro, tanto para minimizar el daño como para evitar la morbilidad de la madre y del feto. En algunos centros de fetoscopia también tienen algunos elementos curvos para tratar de pasar la placenta sin atravesarla. Aquí les muestro una imagen de cómo es el fetoscopio. En general tienen unas medidas de 1.2 a 3 milímetros, son muy pequeños. Tienen también una cámara ajustable de 0 grados y pues tienen un canal de trabajo por donde se van a realizar los procedimientos. Antes de hablar de la cirugía, queremos hablar un poco de la fisiología fetal. Recordar que la circulación fetal es diferente a la circulación de la etapa postnatal. En la etapa postnatal tenemos un tipo de circulación sistémica y un tipo de circulación pulmonar. En cambio, aquí tenemos una circulación compleja, donde hay una presencia de una circulación placentaria, casi una ausencia por completo de una circulación pulmonar. Y tenemos algo así como una circulación paralela, donde se van a llevar los nutrientes a todos los órganos. El 45% de la sangre
que rega la placenta va a captar ese CO2 producido por el feto y va a traer nuevamente sangre oxigenada. A través del ductus del foramen oval, pues vamos a tener esa comunicación para que llegue sangre oxigenada al feto y pues se vaya la desoxigenada a través de la placenta. En cuanto a la fisiopatología, a la fisiología fetal, es importante decir que un feto pretérmino es 90% agua más o menos y un feto a término más o menos 75% agua. También es relevante hablar del líquido amniótico porque en la mayoría de estos procedimientos o tenemos que instilar lactato para equiparar esos volúmenes o tratar de sacar un poco de líquido para evitar que haya una descompensación. Entonces, en general, los flujos diarios de volumen amniótico en el feto que está casi a término van a ser la producción de orina fetal de 800 a 1200 mililitros al día, la secreción de líquido pulmonar de 170 mililitros al día, se degluten aproximadamente de 500 a 1 litro al día y las secreciones orales o nasales van a ser 25 cc al día. Todo esto para decir que la hidratación o este estado óptimo del feto va a depender del flujo de agua desde la circulación materna a través de la placenta. En algunos estudios animales se ha visto que ese flujo de agua puede ser de 0.5 mililitros por minuto por kilo en el peso fetal y que esto va a ser suficiente para mantener este estado de homeostasis. Aquí les traigo una tablita que correlaciona esta alteración del líquido, del volumen, tanto del líquido placentario como de la orina, cómo nos va a correlacionar con ciertos escenarios clínicos. Entonces, el más sencillo, si hay una deshidratación de la madre, pues se va a disminuir ese flujo placentario y pues vamos a tener grados variables de oligohidramias. En otro tipo de patologías, por ejemplo, en pacientes que tienen alteraciones de la función renal, pues vamos a tener una disminución de ese flujo urinario y esto va a llevar también a un oligohidramias. Todo esto se va a correlacionar con que los hallazgos ecográficos de oligohidramios, polihidramios o un estado de líquido amniótico normal también nos va a correlacionar y nos va a dar pistas para determinar si estos pacientes son óptimos o no o son candidatos o no para este tipo de procedimientos. Aquí ya vamos a hablar entonces de los procedimientos de algunas patologías a las que se les va a realizar esta cirugía fetal. Entonces, como les decía inicialmente, los procedimientos de cirugía fetal se describieron en pacientes con transfusiones de gemelo a gemelo. Y ahí se empezaron a hacer estudios con coagulación láser para ocluir ese tipo de lesiones. Ya vamos a hablar de eso más adelante. También se describen shunts vesicoamnióticos para las obstrucciones del tracto urinario inferior, procedimientos para pacientes con hernia diafragmática congénita, procedimientos para pacientes con hidrotórax o quilotórax, con malformaciones pulmonares, con teratomas acrococcígeos. Ya vamos a hablar uno por uno de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar hablando de la obstrucción del tracto urinario inferior. Esta se va a presentar en el 1% de los fetos y se va a generar por un bloqueo intermitente o incompleto del tracto urinario inferior. La morbilidad va a depender del grado de obstrucción y del tiempo que lleve esa obstrucción. En niñas suele asociarse a cloacas y ahí pues no van a ser susceptibles de manejo. Por el contrario, en los niños suelen asociarse a valvas de uretra posterior y lo que se encuentra es una distensión vesical entre las 8 y las 10 semanas y una pelectasia que se presenta más o menos a las 18 y 20 semanas. Acá el oligohidramios podría ser una indicación de intervención fetal en este tipo de pacientes, sin embargo, hay que apoyarse en otros estudios para ver el compromiso de esa función renal. Se ha visto que estudios en la orina fetal y sobre todo de los electrolitos como el calcio y el sodio son los mejores predictores de la función de esos riñones y con eso podemos determinar si llevamos o no a estos pacientes a un procedimiento fetoscópico. Aún así,
se lleven a manejo con un shunt, podrían presentar deterioro de la función o disfunción de la función renal o una disfunción vesical, y pues eso va a determinar una falla en este manejo. La derivación vesicoamniótica percutánea va a ser el tratamiento más común en estos pacientes. En el Children's Hospital de Filadelfia se han descrito 3 muestras urinarias fetales con 24 horas de diferencia para establecer estos valores que les digo en orina fetal como predictores de función renal. Los pacientes que tengan una función renal preservada son los que son candidatos a ese shunt vesicoamniótico. Entonces tenemos algunos procedimientos, podemos hacer una cistoscopia y hacer ablación de valvas de uretra posterior. Podemos hacer una amnioinfusión permanente en pacientes que tengan oligohidramnios persistente. Acá en la imagen de la derecha vemos cómo se guía por ecografía, se hace una punción y se obtiene la muestra de ese líquido amniótico, y para hacer la amnioinfusión permanente se hace de la misma forma. En cuanto a la derivación vesicoamniótica, lo que se hace es aliviar esa obstrucción del tracto urinario. Se va a colocar un catéter doble J bajo guía ecográfica con anestesia local. El extremo distal de esa derivación se va a posicionar en la vejiga fetal y el extremo proximal se va a localizar en la cavidad amniótica. Esto va a hacer que el drenaje o la orina fetal pues pase hacia la cavidad amniótica. Acá, como les mostraba a la derecha, se puede hacer infusiones, amnioinfusiones permanentes si hay pacientes con oligohidramnios severos o persistentes, y pues esto va a permitir que tengamos un sitio donde se pueda seguir irrigando a estos pacientes. Se han descrito también la amnioinfusión como prevención para la hipoplasia pulmonar. Sin embargo, en una revisión de Cochrane del 2014, no se encontró una evidencia suficiente para recomendar ese manejo de la amnioinfusión en relación con la ruptura prematura de membranas. También se ha propuesto usar la amnioinfusión permanente en pacientes que tienen agenesia renal para evitar la hipoplasia pulmonar. Acá les tengo una imagen de cómo es ese shunt vesicoamniótico, lo que les explicaba. Se coloca el catéter doble J, disculpen, que queda en la vejiga fetal y se conecta o queda drenando hacia la cavidad. Acá es el seguimiento ecográfico, cómo se hace para localizar ese drenaje. Aquí tenemos otra imagen de cómo se ve esa derivación o ese shunt vesicoamniótico, cómo se hace la guía ecográfica y cómo queda antes y después, y cómo se visualiza esa anomalía. Este shunt vesicoamniótico fue descrito por primera vez en 1980 por Charles Rodek, y pues desde ahí se ha visto que restaurar el flujo amniótico normal previene una hipoplasia pulmonar, y pues también previene que continúe o que se perpetúe ese daño renal. Aquí vemos entonces cómo se hace el procedimiento con cistoscopia. Lo que se hace es que se hace una visualización directa de la vejiga mediante la cistoscopia fetal. Puede hacerse una evaluación más precisa y más exacta de la causa de la obstrucción del cuello de la vejiga o de las valvas, o qué es lo que está produciendo esa obstrucción del tracto urinario inferior. Y como vemos acá en la imagen, pues se hace también por vía ecográfica y se hace una punción donde se avanza el petoscopio y se ubica la uretra y la vejiga del feto. Este procedimiento se puede hacer bajo anestesia regional o se puede hacer con sedación. En algunos casos lo describen con anestesia local. Se hace una incisión y luego se inserta una aguja 22 y luego se inserta como una vaina a través de la cual se avanza el petoscopio. El procedimiento no es tan sencillo, es técnicamente demandante.
pero pues se ha visto como alternativa para estos pacientes. En algunos reportes se describen complicaciones hasta del 23% de ruptura prematura de membranas. En otras se describe también que se forma una falsa ruta, un trayecto anormal después de que se hacen este tipo de procedimientos, sobre todo la ablación de valvas uretrales posteriores. Esto en cuanto a la obstrucción del tracto urinario inferior. Aquí les traigo un algoritmo de las opciones que tenemos y cómo llevamos o no a estos pacientes a manejo. Entonces, primero, si tenemos una sospecha de esa obstrucción del tracto urinario inferior, se hace una ecografía para evaluar si hay hidronefrosis, si hay dilatación. Evaluamos también la presencia o no de oligohidramios. Y ahí podemos decir si se trata de una causa obstructiva o no obstructiva. Hacemos seguimiento y vigilancia. Como les decía, hay que aplicar estos factores pronósticos, hacer estudios de la orina fetal, evaluar el sodio y el calcio urinario, y con esto lo podemos clasificar en diferentes grupos. Si tenemos un estadio 4 donde ya hay anhidramnios, donde hay una displasia de los riñones, si tenemos un estudio urinario fetal que no es favorable, pues ahí es controversial y se ha sugerido en algunas veces la terminación voluntaria del embarazo. En el estadio 2 y en el estadio 3 es donde podríamos evaluar si se hace o no una cirugía o una intervención fetal, teniendo en cuenta pues los riesgos y las posibles complicaciones que esto trae. Este es un estudio que nos muestra, o una revisión más bien, que nos muestra cómo ha ido evolucionando y cómo nos ha ido en los procedimientos del tracto urinario inferior. La mayoría de estudios lastimosamente son retrospectivos, como pueden ver, solo hay un estudio prospectivo en el cual pues los resultados no han sido tan alentadores, pero pues se sigue aplicando el manejo con cirugía fetal. El siguiente tema del que vamos a hablar es el teratoma sacrococcígeo. Este sabemos que tiene una incidencia de 1 a 20.000 a 40.000 nacidos vivos y que tiene de 5 a 25% de malformaciones o de anomalías asociadas. Entre esas anomalías como espina bífida, defecto del tabique ventricular, también se asocia con la tríada de Currarino, con fístulas traqueoesofágicas. Estas asociaciones se han descrito más en pacientes que tienen lesiones en los cromosomas, especialmente en el 1 y en el 6, o que tienen amplificaciones del gen NMIC, sobre todo en teratomas inmaduros, pero esto no ha representado que tenga una base genética específica, pero sí se ha asociado en mayor porcentaje a pacientes con anomalías asociadas. Tiene una relación de 3 a 1 de mujer a hombre. El 83 al 90% de los pacientes que se diagnostican in útero van a ser benignos. Sin embargo, de esto se va a presentar una mortalidad hasta del 50% por un rápido crecimiento in útero. Recordemos que los teratomas van a estar compuestos por 3 capas germinales y si hacemos un diagnóstico pronto, como les digo, en general no son malignos, pero suelen crecer muy rápido. ¿A qué se asocia la mortalidad? Que haya una distocia tumoral, o que haya ruptura tumoral y hemorragia, o que haya falla cardíaca porque se forme un shunt AB en ese tumor que está creciendo rápido y se le robe todo el flujo sanguíneo a ese feto, o porque haya un parto pretérmino o polihidramios. ¿Cómo hacemos el estudio? Hacemos seguimiento con ecografía o con resonancia. Se debe hacer siempre un seguimiento ecográfico y ecocardiográfico estricto. Acá en la imagen de la izquierda pueden ver el feto con el teratoma sacrococcígeo que es evidente. Y se debe hacer el seguimiento ecocardiográfico porque esto va a ser el factor pronóstico que más peso nos va a dar si presenta o no falla cardíaca. El tamaño del tumor, la tasa de crecimiento, si hay o no vascularización, cómo está el líquido amniótico y la función cardíaca son los parámetros que vamos a hacer en ese seguimiento del que les estoy hablando. Perdón. En algunos fetos se ha visto que esa fase de crecimiento tumoral rápido
puede preceder o puede hacer que se forme una plaza o que llevemos al paciente a un hidrops, porque se forma un shunt AV muy grande y esto puede llevar a hidrops y pues a muerte inminente. También se habla del síndrome del espejo en la madre por este shunt o por esta falla cardíaca donde se empieza a robar este flujo sanguíneo del paciente. Es importante hablar de la clasificación porque según esto vamos a ver si se puede o no intervenir. Entonces, la clasificación se divide en cuatro estadios. La primera habla de un teratoma totalmente externo con un componente tumoral en el coxis. Este va a ser el más frecuente, hasta el 45%. El estadio 2, que va a ser también predominantemente externo con un componente intrapélvico pequeño. El grado 3 ya va a tener un componente predominante intrapélvico y el tipo 4 es totalmente intrapélvico o presacro. ¿Qué se ha visto? Que cuando hay una extirpación tumoral se revierte esa falla cardíaca, se revierte ese grado de hidrops y podríamos prevenir la muerte. El tipo 1 y el tipo 2 van a ser los que son candidatos para esa intervención fetal y como les decía, se tiene que hacer un seguimiento semanal de esa progresión de la falla cardíaca. En algunos centros se ha descrito una sobrevida hasta el 60% posterior al debulking de ese tumor. ¿Cuándo está indicada la cirugía fetal? En menores de 28 semanas, con hidrops inminente o temprano que estén en el estadio 1 o 2. El momento quirúrgico es crucial en este tipo de pacientes porque si no se hace en el momento óptimo, por decirlo así, pues llevamos a la muerte del paciente. Si no hay signos de falla cardíaca severa, se debe seguir con el seguimiento ecográfico. Hay que ver el potencial de estas técnicas mínimamente invasivas. Tenemos diferentes tipos de técnicas, se puede hacer ablación por radiofrecuencia, se pueden aplicar coils para evitar que ese flujo sanguíneo siga desde el tumor hacia la placenta y se robe el flujo sanguíneo. Sin embargo, se ha visto que hay una alta tasa de parto pretérmino, tiene una mortalidad del 50% y como les decía, si son mayores a 28 semanas va a conllevar a mayor riesgo y por eso no está indicada en pacientes que ya sean mayores de 28 semanas. La primera cirugía fetal de este tipo se realizó en 1996. Porque el tiempo quirúrgico es lo más fundamental en este tipo de pacientes, porque entre la semana 19 y la semana 25 es en el momento en el que se ha visto que se puede prevenir el daño secundario al intervenir en este momento. Antes de ese momento, los tejidos fetales son gelatinosos, el procedimiento técnicamente es muy difícil y si es mayor a 28 semanas, pues no se ha visto que tenga tampoco mayor beneficio. De la siguiente patología de la que vamos a hablar es el mielomeningocele. Sabemos que las malformaciones del tubo neural son las anomalías estructurales congénitas más comunes en todo el mundo. Se ha visto que la administración del ácido fólico ha ayudado a disminuir la presentación de las mismas de 4 en 10.000 niños comprometidos. Esto se va a deber a un cierre incompleto de los arcos vertebrales que va a favorecer la herniación y ese tejido que está herniado va a presentar un daño neural por exposición, por trauma directo, por alteración de la presión y por el compromiso por líquido amniótico. Ahí es cuando hablan de la hipótesis de los dos golpes, hablando tanto del daño neural por la exposición como por el trauma directo. La morbilidad en estos pacientes va a hacer que tengan parálisis en diferentes grados, que tengan disfunción vesical e intestinal, retraso en el neurodesarrollo y suelen asociarse a Arnold-Chiari tipo 2. El 30% de estos pacientes no va a sobrevivir en la edad adulta por la morbilidad que se asocia. Entonces, teniendo esto en cuenta, en 1997 se realizó el primer reparo fetal de este mielomeningocele. Ya les voy a hablar
y les voy a mostrar unos videos de cómo es el procedimiento. Pero antes de eso, queríamos mostrar que en el 2011 se realizó un estudio aleatorizado terminado antes por evidencia del beneficio de los pacientes que fueron llevados a cirugía fetal. Se encontró una reducción del 50% de requerimiento de derivación ventrículo-peritoneal en los pacientes que habían sido intervenidos con cirugía fetal, el doble de probabilidades de caminar frente a pacientes que habían sido operados en la etapa postnatal, y pues desde ahí se marcó un hito en el manejo del mielomeningocele. Aquí vemos en la imagen de la derecha cómo se haría ese abordaje abierto. Se hace una laparotomía inferior, se accede a la cavidad abdominal, se encuentra el útero, se hace una incisión y se entra y se identifica dónde está el mielomeningocele y se hace un cierre primario. Este es el primer abordaje, la primera descripción de cómo se hacía el reparo fetal del mielomeningocele. Se han descrito ahora diferentes tipos de abordajes fetoscópicos para reducir tanto la morbilidad de la madre como del bebé. En algunos estudios animales se ha visto que ese CO2 que se coloca para hacer el abordaje fetoscópico había interferido con la monitorización de los animales y había generado acidosis. Sin embargo, esto no se ha visto o no se ha reproducido en los fetos. En los modelos animales también se están desarrollando stem cells, modelos para tratar esta patología de una manera diferente. Este es un video de cómo sería la cirugía abierta. Entonces hacemos una incisión, abrimos la cavidad abdominal, identificamos el útero, exponemos el mismo. Por vía ecográfica vemos dónde está localizado, en qué forma o en qué localización está ese feto, dónde está localizada la alteración, se incide, se repara, se hace un cierre primario. Algunas veces hay que colocar un parche porque no se logra hacer un cierre primario, y se hace el cierre de la pared, de la piel, y se cierra también el útero y se cierra la cavidad abdominal, y este es el procedimiento abierto. Y aquí les voy a mostrar un video de cómo sería por fetoscopia. Igual hacemos la incisión, puede ser por Fan Steel, por la laparotomía mediana. Entramos, igual por vía ecográfica, colocamos un trocar por donde insertamos pues el primer trocar. Por ese mismo trocar instilamos lactato de Ringer y metemos la cámara. Con esa cámara metemos los puertos accesorios y identificamos el defecto. Se hace un reparo proximal, se hace o se talla el borde con electrocauterio hasta lograr exponer por completo el defecto. Luego este mismo se tallan colgajos y si se puede hacer un cierre primario, se hace un cierre primario. Si no, se coloca este parche que se fija proximal y distal y se hace una colocación de otro parche que también se fija proximal y distal, y luego sí se hace el cierre. Todo esto por fetoscopia, guiado por las imágenes. Se quita el punto de tracción y salimos y sacamos los instrumentos y cerramos. Instilamos ahí el lactato de Ringer y cerramos la cavidad. Este es un estudio que se hizo para evaluar después del BOMS trial, que es el que les mostré que cambió o que generó un hito en el manejo de estos pacientes con mielomeningocele. Este es un estudio, una revisión sistemática que se hizo después de 10 años de aplicado este trial, y lo que encontraron es que había una creciente experiencia en el manejo y en las técnicas para la corrección
del mielomeningocele, que se ha visto que mejoran los resultados y disminuyen los riesgos tanto para la madre como el feto. Sin embargo, se necesitan más estudios, más ensayos aleatorizados para determinar si este es el manejo óptimo ideal en los pacientes. En Estados Unidos se vio un creciente aumento de los centros fetoscópicos solo para el manejo del mielomeningocele luego de que se aplicó el MUMS trial. Entonces, esto también ha afectado en que haya aumentado el manejo fetoscópico, sobre todo en Estados Unidos, porque se han creado muchos centros solo para el manejo de estos pacientes. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es de las anomalías pulmonares congénitas. Sabemos que 1 en 10.000 a 35.000 se identifican en la ecografía prenatal. Podemos tener diferentes tipos de anomalías, como el secuestro pulmonar, el enfisema lobar congénito, la hernia diafragmática, tumores mediastinales. Los factores pronósticos van a ser casi los mismos: la tasa de crecimiento, el tamaño, el tipo de la lesión, si estamos hablando de una malformación pulmonar, si es macroquística o microquística, y el derrame pleural. El 15% de estas anomalías va a interferir con el desarrollo fetal y puede generar o una compresión mediastinal o falla cardíaca o un hidrops fetal. De este tipo de lesiones puede haber regresión de algunas después de las 28 semanas y vamos a ver que sobre todo en las malformaciones pulmonares se va a calcular este ratio del volumen y si tenemos una tasa menor a 1.6, vamos a tener un riesgo del 75% de hidrops. En otros estudios se ha visto que si se hace un manejo de la madre con esteroides, se disminuye el porcentaje de este tipo de lesiones y puede disminuir el requerimiento de abordaje abierto también en la etapa postnatal. Aquí tenemos los diferentes tipos de anomalías congénitas y las opciones que tendríamos para cada una de ellas. Entonces, si tenemos un secuestro pulmonar o un quilotórax a tensión, podríamos poner un shunt toracoamniótico. Si tenemos tumores macroquísticos, también podemos hacer la colocación de estos shunts. Si tenemos un secuestro pulmonar, podríamos hacer una ablación con láser de ese vasonutricio. Y si tenemos algunas lesiones microquísticas, se ha visto que también el manejo con esteroides pues ayuda. El primer shunt toracoamniótico se realizó en 1987 por Clark. Hay que tener en cuenta que estos shunts no solo se usan para este tipo de anomalías, sino en pacientes que tienen derrames pleurales fetales. Estos derrames pleurales ocurren entre 1 a cada 10.000 a 15.000 embarazos y pueden ser secundarios a varias anomalías, por ejemplo, malformaciones linfáticas o secundarias a otro tipo de lesiones. Aquí a la derecha tenemos una representación de cómo se colocaría ese shunt toracoamniótico. Lo mismo bajo guía ecográfica, hacemos inserción de un trocar y por fetoscopia haríamos la colocación de ese drenaje. En cuanto al derrame pleural, hay varias revisiones que muestran diferentes grados de mortalidad o de complicaciones. En una revisión que se hizo de 32 casos, se encontró que hasta el 53% de los fetos que tenían un derrame pleural presentaban una mortalidad muy alta. En general, esta mortalidad se asociaba o a que eran prematuros o a que desarrollaban un hidrops luego de ese derrame o a que generaban una hipoplasia pulmonar secundaria al mismo derrame. Estos se pueden mejorar, como les digo, con el shunt. Si son unilaterales, tienen una mejor sobrevida, casi que hasta el 100%. Si se encuentra, por el contrario, un derrame pleural que es bilateral, pues esto se va a asociar más con hidrops y va a tener una tasa de mortalidad más alta. Acá tenemos un algoritmo de lo que podemos hacer cuando tengamos un derrame pleural. Primero identificar si es unilateral o bilateral, si tenemos sospecha de que este paciente ya está en un hidrops fetal, si hay una desviación mediastinal o si estamos frente a un polihidramnios.
Si es un derrame pequeño o moderado que sea unilateral, hay que hacer un seguimiento semanal, puede haber o regresión y ya pues solo continuaríamos con el seguimiento, que se mantenga estable. Podríamos hacer una toracocentesis intraparto o en el posparto inmediato. Y si por el contrario vemos que ese derrame progresa a hidrops, pues ahí sí podremos pensar en colocar un shunt toracoamniótico. Se ha visto también la colocación de esteroides maternos que podría ayudar en este tipo de pacientes. Siempre, obviamente, hay que descartar anomalías asociadas, hacer el estudio con cariotipo, ecocardiograma, etc. En cuanto a las malformaciones pulmonares, las podemos dividir en macroquísticas, microquísticas. Las macroquísticas, en algunas revisiones de literatura se ha encontrado que tienen una sobrevida en general de 77% en fetos que tenían hidrops y más del 90% en bebés que no tenían hidrops. Entonces, estas digamos que tienen un mejor pronóstico. Por el contrario, las lesiones microquísticas suelen ser de un manejo más difícil y pues el abordaje va a ser diferente. Entonces acá, en este algoritmo que tenemos de las malformaciones, tenemos si el paciente tiene hidrops o tiene algunos factores pronósticos muy pobres, si no, hacemos seguimiento. Si sí, pues identificar qué tipo de lesión tiene. Tiene un vaso como un secuestro pulmonar que esté siendo el causante de la lesión, podemos pensar en una oclusión vascular con láser. Si tenemos una lesión microquística, podemos hacer el manejo con esteroides y el seguimiento. Si persiste estable, pues hacemos el seguimiento, o si regresa, pues también hacemos el seguimiento imagenológico, pero si progresa o presenta hidrops, podemos o administrar otra dosis de esteroides. Ahí está muy debatido si administrar o no escleroterapia como una opción en una cirugía fetal, o el láser también endoluminal, pero esto digamos que sí está todavía muy debatido y no es una indicación clara de una cirugía fetal. En lesiones macroquísticas que progresan, sí se ha visto que se benefician o del manejo tanto con esteroides como del shunt toracoamniótico. El siguiente tema del que vamos a hablar es de la hernia diafragmática congénita. Sabemos que se trata de una patología donde el contenido abdominal se hernia a través de un defecto diafragmático. Esto va a interferir con el desarrollo pulmonar, que va a terminar conllevando a hipoplasia. Esa hipoplasia pulmonar va a disminuir el área para que haya intercambio gaseoso, va a hacer que la vasculatura pulmonar, que va a estar disminuida, se hipertrofie para tratar de compensar, y eso va a ser una hipertensión pulmonar. Y todo esto va a hacer que haya una persistencia de la circulación fetal, hipoxemia, acidosis, vasoespasmo, y en general pues aumenta la morbimortalidad. En cuanto a la corrección o al manejo fetoscópico de este tipo de anomalías, en 1980 se hizo el primer intento de reparación fetal abierta. Sobre todo, se vio que en los pacientes que tenían herniación hepática iban a tener peores desenlaces, y eso lo hemos visto a lo largo de los años con todas las revisiones de literatura, que ese es un factor de mal pronóstico. Lo más importante va a ser la selección de pacientes. Si hay presencia de herniación hepática combinado con una medición directa e indirecta de volúmenes que no sean muy buenos, esto va a ser un factor de mal pronóstico y no va a ser candidato a que hagamos una intervención. Es por eso que en el 2000 se desarrolló la oclusión traqueal fetal endoscópica, que ya vamos a hablar de eso, y ya también vamos a explicar un poco más de esas mediciones de volúmenes y esos del índice de cabeza-pulmón. Entonces aquí vamos a ver la medición de la relación de la cabeza-pulmón, o LHR, así se dice pues en inglés. Eso va a comparar el tamaño del pulmón contralateral al lado de la hernia diafragmática con el tamaño de la cabeza. Esta medición fue descrita inicialmente por Mectus, y se ha visto que esto tiene un factor pronóstico importante. En la imagen
que les pongo acá a la derecha, podemos ver cómo se hace esa medición del pulmón contralateral en relación con las 4 cámaras cardíacas, y a la derecha pues la correlación ecográfica de lo que les estoy diciendo, y abajo la medición de la cabeza. Entonces, ese LHR no solo se desarrolló como el índice observado, sino se hizo un cálculo matemático según la edad gestacional y se sacaron valores de ese LHR esperado. Y se generó un índice que es el índice OE, que es el LHR observado sobre el LHR esperado. Si tenemos un índice observado esperado menor a 15%, va a predecir una tasa casi nula de supervivencia por una hipoplasia pulmonar extrema. Si tenemos un índice entre 15 y 25%, podemos decir que tiene una hipoplasia pulmonar severa y que tiene una posibilidad de supervivencia más o menos del 15%. Y si tenemos un índice mayor a 25, pues ya esa supervivencia va a aumentar a más del 60%. Esto lo que nos permite es determinar, o va a ser guía en la mayoría de los centros de tratamiento fetal, para determinar si se lleva o no a un manejo fetoscópico. Este es el TOESL Trial, donde se desarrolló, donde se hizo este estudio de hernia diafragmática congénita, y les traigo aquí este pantallazo para mostrar que tienen una calculadora donde uno puede poner las medidas, la edad gestacional, y él mismo le calcula los valores de ese índice observado sobre el esperado. Entonces, pues eso permite que podamos tenerlo al alcance de cualquier persona. Acá mostramos cómo los factores pronósticos y la relación de ese índice va a determinar la sobrevida de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes con hernia diafragmática congénita del lado izquierdo que tienen una herniación, no tienen herniación del hígado, que son los azules oscuros, y vemos que tiene una tasa de sobrevida mucho mejor que los pacientes que tienen hernia del hígado. Esto ya está determinado que es un factor de mal pronóstico. Y acá les muestro es cómo, según ese índice del que les estoy hablando, se clasifican en casos extremos, severos, moderados o intermedios. Ese índice se ha descrito y se ha validado en diferentes estudios, y se ha visto que va a predecir de forma independiente la supervivencia postnatal en casos de hernia diafragmática congénita, y también la morbilidad temprana en pacientes que tengan una hernia diafragmática derecha. Aquí ya para hablar más del procedimiento del feto, entonces primero esto se define, como ya les había dicho por las siglas en inglés, como una oclusión traqueal endoscópica fetal, y lo que ellos pretenden es hacer una oclusión con un balón traqueal para hacer que ese pulmón se expanda un poco más y evitar la hipoplasia pulmonar que se genera por la herniación de ese contenido abdominal en el tórax. ¿Cómo se van a hacer o cómo va a ser la preparación para ese manejo con pacientes que sean llevados a las intervenciones con feto? Este es el fetoscopio que se usa. Lo primero que vamos a hacer es evaluar y seleccionar los casos. Como ya les dije, se aplican los índices, se hacen diferentes mediciones y se evalúa si este paciente es candidato o no para una corrección fetal de la hernia diafragmática. No corrección, sino para una oclusión con balón traqueal. Se hace una preparación para la cirugía fetal. Esta preparación debe ser en un centro donde haya el entrenamiento y donde sea un sitio especializado en la realización de estos procedimientos. Luego se realiza el procedimiento que ya les voy a mostrar cómo se realiza. Luego se hace un periodo posoperatorio de seguimiento y vigilancia del crecimiento pulmonar. Se hace un retiro pulmonar, retiro del balón, perdón, preferiblemente por fetoscopia, pero hay algunos centros que también describen hacer una punción percutánea de ese balón y retirarlo. Sin embargo, se prefiere hacer nuevamente el abordaje fetoscópico y bueno, después de ello ya se lleva al paciente al parto y al seguimiento postnatal.
acá está representado esquemáticamente cómo se hace esa colocación o ese feto. Entonces hacemos una punción, guiamos el fetoscopio y por ahí a través de él pasamos el balón, lo inflamos, ocluimos y salimos. Ya les voy a mostrar un video donde se ve un poco mejor cómo se realiza ese procedimiento. Luminal tracheal occlusion is a minimally invasive procedure performed under local maternal anesthesia, while the fetus receives an injection with anesthetics and a muscle relaxant. Entonces se le pone una dosis de anestésico local y de anestesia al feto también. Se coloca el trocar, se avanza. Se presiona la lengua, se encuentra la epiglotis y se avanza el instrumento. Se realiza instilación de solución salina, se avanza el balón, se insufla y se deja. All instruments are subsequently withdrawn from the uterus. The muscle of the womb will close the defect. The incision in the skin is closed with one suture. The plan is for the balloon to remain in place until 34 weeks gestation. Listo. Este es un estudio aleatorizado que se publicó en el New England Journal of Medicine, que quería evaluar en pacientes con hernia diafragmática congénita izquierda de grado moderado que fueron llevados a cirugía fetal. Entonces lo que encontraron es que el feto o el procedimiento a las 30 o 32 semanas no aumentaba significativamente la supervivencia de estos pacientes, no redujo tampoco la necesidad de oxígeno suplementario a los 6 meses, pero por el contrario sí aumentó, como vemos acá en la tabla, los riesgos de ruptura prematura de membranas, el parto pretérmino y pues todo esto conllevó a que no tuviera como tan buenos desenlaces en los pacientes con hernia diafragmática clasificados como severidad moderada. Por el contrario, hicieron este estudio nuevamente en el New England en el 2021, donde evaluaban el mismo desenlace, pero en pacientes con hernia diafragmática clasificados como severa. Este es como el esquema del resumen de lo que ellos encontraron, pero ya les voy a mostrar un video donde ellos explican lo que encontraron. ¿Me pueden confirmar si se escucha? Sí se escucha. Ponlo. Congenital diaphragmatic hernia is a surgically correctable defect that can cause underdeveloped airways and pulmonary vessels, and is associated with an increased risk of neonatal death, pulmonary hypertension, and long-term oxygen dependency. Observational studies have reported improved survival in fetuses with severe pulmonary hypoplasia due to isolated congenital diaphragmatic hernia on the left side, who have undergone fetoscopic endoluminal tracheal occlusion, or FETO, but randomized trial data are needed. In this multi-center open-label trial, 95 women carrying singleton fetuses with severe pulmonary hypoplasia due to isolated congenital diaphragmatic hernia on the left side were randomized in a 1-to-1 ratio to receive, in addition to standardized postnatal care, either FETO at 27 to 29 weeks of gestation or expectant care. The primary outcome was infant survival to discharge from the neonatal intensive care unit. Both the percentage of infants surviving to discharge from the neonatal intensive care unit and the percentage surviving to 6 months were 40% in the FETO group and 15% in the expectant care group. Preterm pre-labor membrane rupture occurred in 47% of the FETO group and 11% of the expectant care group. Preterm birth occurred in 75% and 29% respectively.
The authors conclude that in infants with severe pulmonary hypoplasia due to isolated congenital diaphragmatic hernia on the left side, FeTO at 27 to 29 weeks gestation resulted in significantly greater survival to discharge, which was sustained to 6 months of age, but higher incidences of preterm prelabor membrane rupture and prematurity. Full trial results are available at nejm.org. Listo, perfecto. Entonces, como muestra este estudio aleatorizado, sí se encontró en grados severos una mejoría en la sobrevida importante, sin embargo, también pues, aumentó el riesgo de parto pretérmino. Esta gráfica de barras simplemente quiere mostrar que los fetos que tienen un pronóstico postnatal pobre van a ser el grupo objetivo para esta intervención fetal. Si ustedes ven acá, los pacientes que tienen un grado moderado o bajo de hipoplasia pulmonar, pues no van a tener los mismos desenlaces después de realizar el feto como estos otros pacientes. Esto es en hernia diafragmática izquierda y en hernia diafragmática derecha. Y como ya les he repetido durante toda la charla, pues saber o tener en mente que la herniación del hígado pues es un factor de mal pronóstico en estos pacientes. Para terminar, pues hablar un poco de las complicaciones. Sabemos que está incrementado el parto pretérmino en casi todos los procedimientos. El riesgo de coriamnionitis, de fuga de líquido amniótico, de oligohidramnios, de muerte fetal o de sangrado, pues siempre van a estar presentes en la realización de estos procedimientos. Se va a requerir un equipo multidisciplinario desde el neonatólogo hasta el intensivista, el grupo de enfermería, ginecología, el anestesiólogo tanto para el feto como para la madre, el grupo de radiología y el cirujano, todos deben estar entrenados y trabajar en un mismo centro que permita realizar este tipo de procedimientos. Este estudio solo se los traigo para mostrar en otras latitudes cómo están. Este es un estudio publicado en Japón en el 2020 en la revista de Ginecología y Obstetricia. Aquí nos están mostrando para estos fetos donde hay una transfusión feto a feto, como el feto recipiente y el feto donante después del procedimiento fetoscópico se realiza una ablación de esos vasos, todo por guía ecográfica, y como después de eso pues ya queda el remanente de lo que era ese feto donante, se hace una oclusión para generar una trombosis o una radiofrecuencia para generar una trombosis y que quede pues esa parte del remanente de lo que era el feto. Este estudio se los traigo porque ellos muestran de todos los posibles abordajes o de las cirugías fetales que hay, cuáles realizan ellos en Japón. Entonces, primero miran como la calidad de la evidencia que existe, si hay estudios aleatorizados, si no hay y si ellos los realizan, y en realidad los procedimientos que más realizan pues son la colocación de shunts y procedimientos fetoscópicos, no hacen cirugía abierta. Y por último les traigo este estudio del Journal of Pediatric Surgery del 2022, donde querían hablar de la cirugía fetal enfocándola a una subespecialidad de la cirugía pediátrica. Entonces lo que hicieron fue enviar unas entrevistas a todos los cirujanos que hicieran parte de la APSA, de la American Pediatric Surgery Academy, y con eso evaluar cómo era su entrenamiento en cirugía fetal, qué tanto estaban expuestos, si se habían formado o no. Encontraron que el 26% de los cirujanos realizaba algún tipo de cirugía o intervención fetal, pero que solo el 4% había recibido una formación específica en este tipo de patologías. Y acá vemos que definitivamente la reparación del meliomeningocele es el procedimiento que más se realiza, y acá los otros procedimientos percutáneos que son un poco también más frecuentes, pero digamos que con menos complejidad que estos procedimientos para la corrección del meliomeningocele. Entonces, a futuro, ¿cómo estamos? Se requiere validar nuevos tratamientos en pro de la seguridad y efectividad
de los tratamientos tanto para la madre como para el feto. Hay que hacer una selección precisa de los pacientes que se van a llevar a este tipo de intervenciones. Con el tiempo se irán perfeccionando los abordajes y las técnicas fetoscópicas para diferentes tipos de patologías y cada vez se están desarrollando nuevas tecnologías con ingeniería tisular, con stem cells, y pues en eso vamos. Como conclusión, se requieren centros de excelencia donde se encuentre la experticia del volumen de pacientes que permitan establecer una certificación en cirugía fetal. Tenemos que las indicaciones para la cirugía fetal son limitadas y pues bastante precisas, y que el momento idóneo para realizar cada intervención fetal va a ser clave en el pronóstico y en el desenlace de los pacientes. Muchas gracias, esto era lo que tenía por contarles. Quedan los micrófonos abiertos para sus comentarios. Gracias a la doctora Shari. Si hay alguien que quiera comentar algo, preguntar, puede hacerlo. Muchas gracias, excelente revisión. Bueno, a todos muchas gracias otra vez por asistir a nuestra cátedra Lorencita Villegas y los esperamos en la próxima. Hasta luego y buena tarde para todos.